Don Juan Filloy, nacido en Córdoba en 1894, fue uno de los más grandes escritores e intelectuales de la Argentina del siglo XX. Considerado por muchos a la par de Borges, fue sin embargo casi un desconocido para sus contemporáneos. Soy ya un hombre provecto, estoy pisándole los talones a los 94 años. Dada la vitalidad que felizmente dispongo, que es posible que yo llegue a los 100 años. Pero esa no es mi meta. Mi meta es llegar a los 106 años para hacer solamente esto, un hombre de 3 siglos, un hombre que nació en el siglo XIX, un hombre que traspasó todo el siglo XX y un hombre que ve el amanecer del próximo milenio. Nada más. La familia Filloy éramos 4 personas, mis padres, mi hermano y yo, y éramos 4 solitarios. La única no solitaria era mamá. Cada uno estaba a su lado, en su lugar, haciendo lo que quería, es decir, leyendo generalmente. Y éramos bastante introvertidos todos, menos mamá. Mamá era, como te diré, lo carnal de la familia. En tanto que papá, cuando vos lo conociste, era una persona mucho más asequible. Papá siempre fue muy distante con nosotros. Mi padre era muy rosista, porque fue un peón de la provincia de Buenos Aires por allá del 70 al 80, que convivió con gente que ha sido compañero o adicta a Rosa. Se hizo bolichero, hizo un boliche en Tandil, ahí se casó con mi madre. No se casó, se aclutó. Él se había separado de un belga borracho, que fue su primer matrimonio. El que la partida de nacimiento éramos como hijos naturales. Y siempre yo lo veía, papá pudoroso. Al contrario, a mí me halagaba eso. Pero el año 11 murió el belga, y entonces inmediatamente se casó a papá, y fueron testigos de la boda los 2 varones del primer matrimonio. Qué lindo. Entonces el viejo me emociona un poco recuerdo el recuerdo de papá cuando me dijo: ahora soy hijo entero. Pero pudo, al notar el matrimonio, se hace automáticamente la legalización de los hijos naturales. En ese caso, yo aparecía como hijo adulterio. Pero era hijo del amor. Claro, me impresionó. Antiguamente existía en la legislación argentina hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Era una barbaridad. Bueno, fue una de las grandes cosas, pero a la mierda toda esa distinción. Bueno. Este libro trae el conato de la herejía materna, que es una hermosura. Cada vez que salgo, le pido permiso a tu recuerdo. Estás siempre en mi puerta, interceptándome con tu sonrisa, como otrora con el cepillo, para sacarme el polvo de las preocupaciones. Sí, madre, ahora me cubro y me visto como tú querías, pero tan solo por emularte, ya que tuviste el lujo de ir vestida de blanco en la estepa de la muerte, para hacer imperceptible el infinito con el infinito igual de tu inocencia. En Pontevedra. ¿La familia qué son? De mi abuelo.
Eran los hermanos, los tíos, ahí está papá y ahí está la familia. Y decía que una de ellas, una señora grande, que se llamaba Jesusa, saltaba como un gamo o como una cabra, de piedra en piedra. Dice que lo recibieron muy cariñosamente en España. Ahí está papá con una campericuera. Eso es así. Entonces. Y acá no lo recibieron tan bien hasta que no dijo que no venía a buscar el prado de la propiedad de Domenech. Empezando por mi abuelo, el bisabuelo Inés. El abuelo Benito. El abuelo Benito, que había una gran tormenta en alta mar y el capitán dio orden que todo el mundo adentro, y el viejo se quedó. Tenía 18 años, ¿no? Ah, ¿te quieres quedar? Pues quédate. Lo ató al Polo Mayor. ¿En serio? En serio. Ese es el cuento que me hacía papá. Era marzo y nos fuimos con Mempo y con un grupo de soñadores, con Julio y con Gra, a Río Cuarto a entrevistar y a contactarnos con ese viejo maravilloso que es Juan Filloy. Y era la época de las golondrinas, en que las golondrinas vienen de San Juan de Capistrano y se posan raramente en solamente 2 partes de la plaza. Parecían como notas de pentagrama, ¿no? En los cables y en los árboles. Sí, usted ha sido un clasificador toda su vida, ¿eh? Bueno, ¿ah? Usted me recuerda mucho a Optimus Salud. ¿A quién? A Optimus. Bueno. Todo clasificado. Claro, sí. Optimus Holo, pues, casi una autobiografía, es un autorreflejo. Este es el manuscrito de Opolov, madre mía. Impresionado con esto, impresionado con esto. El desconcierto esta vez duró menos. Bueno, me alegro Plater que no haya y bebido en Sureda vano. reclamaron casi a duro cambiar de tema, pero nadie les hizo caso. Y además estas cosas que él tenía, yo me acuerdo, que usaba los papeles, él no tiraba papeles. Nunca, jamás. Entonces lo usaba de alguna manera. Después usaba la Del otro lado, exactamente. Esto es de Opolov. ¿Qué colofón le puso? A ver. ¿Qué dice? Finis Opus. Impresionante. No, impresionante. El 34. 14 de diciembre del 34. Mira, acaba de cumplir años. Finis Opus. 21 horas. La noche se pasmó de nieblas. Eran las 9. La fluidez del aire, que flotaba como opalanda, se ciñó aterida al follaje de los árboles. Rachas filosas apresuraban la liquidación de hojas del otoño. Opolov era una sombra. Un guardián de recorrida se arrimó a él. Notó su respiración regular, su porte distinguido y su postura desarticuladamente incómoda. Acostumbrado a expulsar ebrios, echar desocupados y espantar suicidas en ciernes, el guardián quedó perplejo. No atinaba el procedimiento a seguir. Tosió, volvió a toser, nada. Fracasado su propósito de despertarlo, se comidió samaritanamente. Púsole el sombrero, juntó sus piernas, alzó un brazo pendiente y dándole leves golpecitos en la espalda curvada, interrogó: ¿le pasa algo, señor? Opolov es una novela que sucede en 18 horas, con las últimas horas de un finlandés de Opolov, Optimus Opolov, que se descalabra porque es un hombre sumamente meticuloso. Adiós,
lleno de meticulosidad, de orden, de método, se enamora. Y el amor es una máquina, es el tornillo o el bulón que es la máquina y si la estropea, el tipo se suicida. Papá hacía una vida muy metódica. Papá nunca se levantó temprano, pero tampoco excesivamente tarde. Papá se levantaría tipo 9 y iba a tribunales alrededor de las 10, que quedaba a la vuelta de mi casa. Volvía y trabajaba toda la tarde en expedientes. Y a la noche, hasta 2 de la mañana fácilmente, estaba en su escritorio, siempre en su escritorio, pero ya la tarea era otra. Era su tarea, su mundo. Y algo que me impresionó fue que nos mostró un enorme bibliorato, un libro que tenía letras por letra, A, B, C, D, los nombres de todo, fichada toda su biblioteca, pero en griego, en latín, en alemán, en francés, en inglés. Algo realmente que yo no vi nunca en mi vida, algo igual. Sus 18.000 libros, ¿dónde llegó a tenerlos? ¿Aquí en este ambiente? Aquí en el hall, en estas piezas, en todas las piezas hay libros. En todas las piezas hay libros. ¿Cómo clasificaba sus libros? ¿Cómo clasificaba sus libros? Prosa, blanco. Amarillo, literatura general. Rosada, poesía. Yo creo tener 2.000 libros de poesía, por lo menos. Es una manera de ser económica, de ser ordenada. Si usted se da cuenta de todo bien, usted no va a andar con esos dolores de cabeza. ¿Dónde puse el libro tal? ¿Dónde estará tal? El orden bien sistematizado le apareja para usted mucha economía de tiempo. Esa máquina yo la compré el año 21 de segunda mano, y es una máquina que todavía anda bien. Al ir escribiendo yo voy haciendo mi autocrítica, ¿no? De modo que cuando redondeo el párrafo ya es definitivo. Y después cuando paso a máquina, otra depuración. Escribir es un arte de varias depuraciones sucesivas. A Mempo Giardinelli, con más afecto, este homenaje a Petrarca. Claro, porque los sonetos él los llama petrarquianos. Y dice en ese papelito, dice... En la balumba de tanta grosería presuntamente poética, esta muestra de versos escandidos en sonetos petrarquianos. Cuando todo va bien, cuando la vida se desliza en espléndida bonanza y ya no es necesaria la esperanza por dicha cierta e ilusión cumplida. Me sobrecoge un algo que intimida, un presagio que súbito me alcanza y desequilibrando la balanza a la felicidad da por perdida. Entonces sin querer me torno triste, renuncio por fugaz a cuanto existe y me consagro a cavilar con calma sobre esta mudanza sospechosa que dice que el placer es poca cosa para llenar de plenitud el alma. Papá generalmente escribía a mano y corregía a mano y después pasaba a máquina y volvía a corregir. Papá al lado, en su mesa de luz, tenía un anotador, pero fabricado por él, de papeles usados, tomados por un pincho, con un hilito, con un lápiz. Y cuando se le ocurría algo, escribía ahí mismo, acostado en la cama. 37 grados a la sombra. El sol apretaba a la campiña como si fuera una presa. Garra de fuego, aliento de dragón. Mientras preparaban el almuerzo, Longines, Aparicio, Fortunato y Dijunto
Descendieron las escarpaturas del río. Sobre el lomo de la caterva, la brisa del norte pesaba igual que una mano cargosa. Muchas personas soñaron con Caterva, con la cuadrilla, el elenco de personajes que tiene Caterva, para hacer una película semejante a una película que se hizo en base a una obra de Steinbeck, Tortilla Flat. El cine ha sido para mí casi un acompañante a lo largo de toda mi vida. Y la primera exhibición de cine que fui con mis padres y mi madre en una jardinera a la Plaza General Paz. En el año 11 o 12, durante 2 años, mis padres tuvieron un cine, una confitería que tenía cine en un barrio de Córdoba que se llama San Vicente. En ese bar imperial se daba cine mudo, por cierto, acompañado por pianistas locales. En ese cine nosotros hemos dado películas todas de la marca Gaumont, de la marca Pathé Frères y de la nordisca. El cine norteamericano todavía no se conocía. El número 7 fue mucho más que una cábala en su vida. Todos sus libros, más de 50, se titulan con 7 letras. Él jamás explicó el porqué de esa costumbre, que fue un sello característico de su vida. Inclusive, muchos de sus títulos se corresponden con una letra del abecedario de la A a la Z. En esos papeles yo consigno algunas veces frases telegráficas, taquigráficas, en las cuales yo después las compagino y encuentro ahí el germen de un cuento, de una novela. Ustedes cuando pescan una ostra, no pesca la perla, pesca una cantidad de cosas, una carapazón. De modo que yo compaginando estos papeles, muchas veces encuentro la perla que me da el motivo de un cuento o de una novela. Efectivamente, yo puedo decirle que la novela Opolov, que tiene cerca de 300 páginas, emergió de una línea que decía así: ubicar la vida de un estadístico sistemaníaco, nada más. Déjame ver el lomo, ¿qué dice el lomo? Asusta. Tratado de palindromía, madre mía. A Mempo Giardinelli afectuosamente esta primicia universal que virtualiza la reminiscencia de la palindromía y la supremacía del castellano en ella. Por lo demás, si heredamos de los griegos un juego popular, la taba, es justo que nos venga ahora esta diversión intelectual. Porque en las frases palindrómicas se llama frases jánicas, palindrómicas que se miran para allá y miran para allá. ¿Cuántos palindromas ha escrito usted, don Juan? Yo he escrito más de 10.000 frases palindrómicas. En este ¿Es posible en lengua castellana llegar a tanto? es precisamente el idioma más palindrómico del mundo. Yo se lo decía a Julio Casares, secretario de la Academia Nacional de la Academia Real Española, en el año 64 que yo estuve presente. Le digo, mire, yo soy actor en aquel entonces de 3.000, 4.000 palabras. ¿Cómo? Dice, coño, dice, yo no conozco más que Dava, Learro, para todos lados. Y yo también era la única que conocía. Y por esa unicidad, a mí me entró la puja de ir haciendo. Y todos los días voy haciendo frases para él. Ayer hice una muy curiosa.
allí, tápase, Menem es zapatilla. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Esta frase, yo la hago mentalmente ya, porque tengo una visión estereoscópica. Y aproveché, Menem, ¿qué palabra? Lo mismo que Neuquén, que no es. Allí tápase. A tal pelado, dale plata. Asirnos a la sonrisa. Ateo por Arabia iba raro poeta. Voto lo mejor, no se sonroje Molotov. Saca vacas, o negro Jorge no saca vacas. Cuando me fui a vivir a México, en el exilio, un día encuentro en una librería de viejo un libro de tu papá, creo que era Staffel. Lo Allá en compro, México. En México, lo compro, lo leo, y yo tenía un recuerdo, y yo dije, yo este hombre quiero conocerlo, no había nada de información de él, no había manera. A partir de ahí lo empecé a conocer a tu papá. Después leí Opolop, y después leí La Potra, y yo me quedé deslumbrado. Y siempre me quedé con la obsesión de Juan Filloy. Por eso cuando volví a la Argentina, yo volví en el 84. A raíz de Puro Cuento. Y cuando saco Puro Cuento, yo dije, yo me voy a ver esto. Y ahí me vine, y me vine de prepo, porque yo no sabía que estaba en Río Cuarto. Era todo, yo vine de prepo, yo me acuerdo de vos con un sombrero Panamá. Sí. Mira vos. Claro. Y entonces lo encontré y fue tan encantador tu viejo. Sí, era muy... Él tenía esa cosa... Cordial, pero además de un gentilhombre, ¿no? Realmente era un caballero. Por su carrera judicial, don Juan se autoimpuso un silencio entre 1939 y 1967. 28 años, número no casualmente múltiplo de 7. Nada mejor para concitar la memoria que haya elementos, jalones bien visibles. Entonces eso me interesa a mí la obra. Si la obra vale, la obra perdurará. Si no vale, se la llevará el viento. ¿La inmortalidad? Tampoco me interesa. Porque toda la cuestión, todo lo que hace con el tiempo es una cosa muy aleatoria, que no sabemos si nosotros, el mundo actual, como están las cosas, puede terminar pasado mañana, o puede terminar de acá a 1000 años, o puede terminar de acá a 2000 años. A los 93, casi 94 años, ¿a qué se le tiene miedo? A nada. ¿A la muerte? Absolutamente nada. Espero en cualquier momento. Y creo que ya he cumplido mi ciclo, ¿no?, de una manera eficiente y decente. Aquí reviso estas cartas de 1988. Me encuentro estos dibujos del viejo, que era divino. Para salir del atraso y conjurar el fracaso, que reinen acá por fin la paloma de Picasso y la chancha de Alfonsín. Viva la porca vita feconda. Chao, Mempo. Divino. Y acá dice, aporte lírico. Domitila con Emeterio van a coger al cementerio. En cualquier panteón vacío pinchan hasta el escalofrío. Más, para fornicar seguro, el panteón de Pedro Luro. Carajo, medita don Mateo, ni en la paz de las tumbas creo. El único soneto irregular que he escrito es este. Para usted, Mempo, mirá qué divino. Este es el poema que después leímos, el Quiero ser un Filloy de Probo Temple. Quiero ser un Filloy de recio temple, que ilumine y seduzca al que contemple la noble empresa de mi exaltación, y sea plinto de serena gloria cuando yerta mi vida transitoria esté junto con Dios, mi perfección.
para mí la vocación literaria es una cosa inquebrantable. Yo no puedo pasar un día sin manipular el lápiz o la máquina de escribir. No he querido hacer una literatura de sector, sino una literatura pluralista. Yo no he querido hacer cuentos, por ejemplo, cuentos de perfiles de cristal y de aluminio. No, cuentos que tienen contacto y que tengan olor a tierra, olor a estiércol. ¿Le preocupa el olvido, don Juan? ¿Cómo? El olvido. En absoluto, en absoluto. Lo que me preocupa es la obra. Si la obra vale, la obra perdurará. La obra de don Juan perdura. Años después de su muerte se reedita, se traduce, se lee y se estudia cada vez más. Yo diría que la grandeza de este hombre está en que su literatura es absolutamente inimitable. Un cuento, una novela, es un fragmento, una pequeña sonata. Una novela es en realidad una ópera. Ahora, toda la obra mía tiene un carácter orquestal, porque tiene variedad de timbres, variedad de volúmenes, variedad de resonancias, etc. No existe escritor en lengua castellana que utilice el lenguaje en su totalidad como lo hizo don Juan. Ahí está Alberto Gerchunov, ahí está César Tiempo, aquí está Camburso Campo, acá está Francione, que fue un poeta santafesino. Aquí está Estrella Gutiérrez, novelista, soy yo, Córdoba Itururo, Baldomero Fernández Moreno, está Alberto Gerchunov, Camburso Campo, está Nora Lange, aquí está Lanusa, Danés Roslo, por acá está Pedrone, aquí está Mastronardi, aquí está Juan Ortiz. ¿Usted era amigo de Juan L. Ortiz? Sí, muy amigo, muy amigo. Juan con una boquilla larga, así, es flaco, tío. Ellos le llamamos Mama Gandhi porque es igualito a Gandhi. Y ahí está Nora Lange. Y por cierto estaba también Oliverio Girondo. Fiel amigo de sus colegas, con los que mantenía correspondencia y le enviaba sus libros, tuvo especial preferencia por la relación con Bernardo Berbitsky, que fue uno de los más importantes comentaristas de sus libros, también con el mexicano Alfonso Reyes. Pero hubo uno con el que siempre mantuvo un trato cordial, respetuoso, pero distante: Jorge Luis Borges. Borges pensaba en su obra literaria mirando al cielo. Y yo, en mi obra literaria, lo único que hago es mirar el suelo. Mi vida es completamente terrena y completamente conexas y anexas con los hombres, con los seres humanos. Con verdadero fervor he leído todo a Borges y lo leeré siempre, porque es un escritor de raigambre universal, más que nacional. Por más que él haya tenido algunas veleidades con el tango, con el suburbio porteño y algunas referencias a la historia nacional, en el caso de la muerte de Facundo Quiroga en Barrancayac. Papá creía que trabajaba bien, que escribía bien Borges, pero que le faltaba carnadura, digamos. Eso lo decía. Eso lo decía. Lo decía de otra forma,
ya sabés cómo. Sí, sí, sí. Cuando yo lo entrevisté por primera vez, en 1986, para la revista Puro Cuento, para el número 6, en la entrevista que él me concedió, su idea sobre Borges más profunda fue esta: en la escritura de Borges no hay sangre, no hay coito. En Borges hay maestría y conocimiento, pero su escritura es demasiado fría. Considero que a ese hombre le ha faltado contacto con la vida, dolor con la vida, sufrir con la vida, relacionarse con hombres de su misma categoría intelectual. Borges demuestra, revela un afecto profundo por su madre y por sus antecedentes personales, por sus antecedentes, digamos, de progenie, heráldicos. Y en eso siempre lo saca a relucir. Pero contacto con la vida él no ha tenido. Después de sus primeros 7 libros, Periplo, Estafen, Balumba, Op Olop, Akende, Caterva y Finés, don Juan se llamó un silencio editorial a partir de 1939, pero no dejó de escribir un solo día. Imaginación 90%. Todas mis novelas, que son 11, yo no he salido a buscar el argumento. Bueno, pero usted había vivido mucho. Claro, entonces los documentos que me da la vida colectiva. Añada usted el aporte imaginativo, tiene una novela hecha. La imaginación más los datos de la realidad circundante. De Cortázar no hablaba mucho. De Marechal siempre pensó un poco que el Severo Arcángelo era algo parecido a Opolop. Yo tengo entendido que Cortázar ha leído muchos libros míos sin que figure su nombre en el elenco de las personas a quien yo mandaba mis ejemplares. Y lo propio sucede con otros. Paulina era muy buena lectora en inglés, en castellano, en francés. De modo que ella, habiendo leído Rayuela, advirtió una serie de concomitancias, de similitudes, de apropiaciones de frases palindrómicas. Bueno, Paulina no fue reticente conmigo. Yo no quiero decir que los textos de mis libros hayan sido motivo de apropiación, que hayan influido en algunas modalidades de ello es posible, que hayan por ahí tomado alguna imagen humorística o seria y que ellos la hayan desarrollado perifrásicamente, es una costumbre común de los escritores. Pero yo jamás he hecho un comentario en ese sentido. Octubre 14 de 1989, donde me manda un montón de textos para la revista, que después publicamos. Pelo, Orlando, todos los originales de sus cuentos, increíble, increíble. Generalmente pegadas, abrochadas a las cartas y en papeles que él recortaba, junto con la carta venían sus contribuciones líricas. Y eran poemas en joda, sonetos y demás, muy jodones. Él se divertía mucho haciendo reír, le encantaba, evidentemente, mandármelo a mí. Este dice, fábula escolar. Cagado de frío en un alambre, un gorrión se moría de hambre. Pero Dios, que es humano y es clemente, mandó un caballo que cagara enfrente. El pajarito tuvo así alimento. Bajó, comió y volvió a cantar contento. Pero un buitre lo vio y estupefacto se lo morfó en el acto. La moraleja le recuerda que toda dicha es ilusoria, que no hay que cantar victoria después de haber comido mierda.
el hecho de residir en una pequeña población de la República Argentina, eso ha traído aparejado una exaltación, tal vez desmesurada, a las figuras de la capital federal. Pero todo eso, la culpa es de papá. La culpa es de papá porque en su al ser excéntrico, papá no fue conocido en Buenos Aires porque no quiso. Completamente marginal, por designio propio, primero en los primeros tiempos, por la índole de mis libros, que eran coprolálicos, heterodoxos, y que podían afectar al ambiente local y al ambiente nacional, y afectarme a mí en lo que yo llamaba mi modus vivendi. Lo que mamá le reprochaba a papá y un poco se enojaba era la quietud de papá con respecto a su vida literaria, que no hiciera más para ser conocido. La voluntad exclusiva que me ha orientado en esta marginación es de mantener incólume en mi obra, al margen de toda crítica, al margen de todo ludibrio de popularidad. Claro que el epistolario más importante de su vida, el definitivo, fue el amoroso. Él se conoció y sostuvo el amor creciente con quien fue la mujer de su vida, Paulina. ¿Eso en la urna donde están los dos? ¿En serio? Yo no me acordaba. ¿Cuándo lo escribió eso? No dice, no dice. Es muy impresionante. Esta es la correspondencia amorosa, digamos. Sí, la correspondencia a través de la cual se conocieron. Por eso se llama Génesis. Acá. ¿Qué dice? Y esta es la tarjeta que papá le manda desde el hotel donde vivía en Río Cuarto, reiterándole mi gratitud a sus palabras, palomas en la torre sin ventanas de mi soledad. Me complazco en retribuir su sonrisa con algo aproximativo, algo que más bien parece un deseo de llorar. Saluda de tu casa a su estimada amiga Paulina Balzac y al acusar recibo de su carta se complace en anunciarle que ha satisfecho el envío de libros a la persona indicada. Se ve que mamá le ha pedido que mande. No quiero ver la firma de tu mamá, que debe estar al final con la fecha. Firma entera, ¿eh? Paulina San José, 16 de mayo del 32. Se casaron el 25 de septiembre del 33. Más de un año. Y no se conocían, se Y él contaba que se habían casado en 5 días, algo así, era muy Es cierto, pero no, eso es cierto. ¿Ah, sí? Eso es cierto, pero se habían escrito un año antes, okay. Durante un año. Como saludo, una sonrisa cordial. Y le responde el 24 de junio, o sea, un mes después, entre que van las cartas. Después, y mira, una señora Paulina Warshawski, Entre Ríos. Estimada amiga. No tan solo era una mujer muy culta, sino que mamá escribía bastante bien. No bastante bien, escribía y escribía bien. Y mamá dejó de hacerlo por papá. Yo me casé el 33. Ah, en el 33. ¿Qué edad tenía usted? 39 años. ¿Y su esposa? 33. Y cuéntame cómo se conocieron. Lo conocimos por correspondencia primero. Hubo la larga correspondencia a consecuencia
del libro Periplo, que se lo había mandado a un compañero de viaje, que era presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y él me pidió que se lo mandara a una niña muy inteligente y muy fina. Entonces yo le mandé el libro. Y esas persona inteligente y muy fina, resultó ser mi mujer porque entablamos una correspondencia a consecuencia del libro bastante prolongada. Pero ¿durante meses? De 3 o 4 meses ya, pero sin conocimiento de viso de ninguna especie. Paulina Warshawski. Esa es la que le mandó. Homenaje, no estaban casados todavía. Ese claro. es el primero que le mandó. Creo que fue el primer libro que leí de tu papá. ¿Sí? A partir de ahí lo empecé a conocer a tu claro. papá. Después leí Opolop y después leí La Potra. Y yo me quedé deslumbrado. ¿Para qué desesperarse ante el posible naufragio? La mímica del hombre ante la naturaleza es una cosa ridícula. Es como hacer ademanes al tiempo y cosquillas a la fatalidad de las leyes cósmicas. Experto en tedio, inspecciono las almas extrañas de a bordo. Hay muchas predispuestas, pero inhábiles. No saben disimularlo todavía. Se ve que el corazón bosteza mientras la boca ríe. De modo que una vez yo tenía que ir a Buenos Aires y él me dijo, yo por coincidencia voy a estar en Buenos Aires ahí. Y lo juntamos. ¿Se encontraron en Buenos Aires? Lo encontramos en La Perla del 11, del 11. Claro, yo fui a la hora más o menos estipulada y que resultó bien una mujer, digo, si esta es la candidata, está lista, con esto no me embarco. Y fui y le pregunté, dígame usted, Paulina Warshawski. No, señor, eso no sabe. Luego dijo que me equivoqué. Menos mal. Luego, a la media hora cayó Paulina, que era una mujer de tipo inglés. Era inglesa, nacida en Londres, con una familia ruso-rumana afincada en las últimas décadas del siglo pasado en Londres. De modo que vi un tipo de mujer que me gusta. Dice, bueno, ya el conocimiento espiritual lo tengo a través de la correspondencia, que era muy explícita. Y me falta vencer solamente el shock físico. ¿Lo venció? Me gustó el tipo, sí. Y me engrupé. ¿Te gustó a ella? Me engrupé, por lo visto, porque a los 2 días le dije, si quiere casarse, ¿Y con qué lo engrupió? ¿Ah? ¿Con qué lo engrupió? Me engrupé porque venía vestida, mi mujer venía vestida con un tapado, con hombreras como las que usan ahora. Y me gustaba porque yo traía la remembranza de las figuras egipcias, que son casi de un busto triangular. Pero después, cuando llegamos a la intimidad, vi que era pura solapa eso. Bueno, ¿y se enamoraron y se casaron muy rápido? Sí, yo la conocí un viernes. Tuve el conocimiento de viso de ella un día viernes en La Perla. Anduvimos vagando todo ese día porque tenía que ir al Museo Nacional, porque estaba de director, que era muy amigo. Luego al día siguiente seguimos almorzando, cenando, ya éramos novios. Al día siguiente ya éramos prometidos. Y le digo, nos casamos mañana. Dice, sí, bueno, pero quiero que los casemos en mi pueblo, para que mi gente sepa que yo me caso públicamente. Y efectivamente yo accedí y los casamos en un pueblo, no propiamente en Colón, un pueblo un poquito más cerca, donde está el frigorífico Liebig, en San José. Nos casamos un día lunes, hicimos un paquete de boda y a la noche, tomamos el tren. Pero un episodio muy gracioso fue este. Llegamos a la estación con el bagaje ya de ella. Dice, no me ha dado tiempo de hacer el ajuar. Le digo, ¿qué ajuar ni qué ajuar? Eso lo hacemos después. Dice, pero llegamos con el bagaje a la estación y me llamó la atención el mundo de gente que había en una estación pueblerina así. Y le digo a Paulina, un pueblo importante, debe tener algún industria muy importante. No, dice, gente que ha venido a vernos.
Causó sensación el compromiso repentino. Y bueno, y ahí seguimos. La gente después le decía a mi suegro, este matrimonio dura 15 días nada más, dura 15 días. Duró 50 años, menos 20 días. 50 años menos 20 días. 50 años sin un sí ni un no. Porque habíamos resuelto suspender toda discusión con la palabra stop. Cuando había una cosa que le gustaba a ella de lo que yo decía, stop decía, cambiaba el día. Y viceversa, así. De modo que jamás una discusión. Jamás una discusión. ¿Con ella viajó? ¿Con ella vino a vivir aquí? Sí, claro, y con ella tuve dos hijos. No tuve... ¿Por qué vinieron a Río Cuarto? No, yo ya estaba en Río Cuarto, yo era magistrado judicial. Ella era profesora recibida en Concepción del Uruguay, en el Colegio de Concepción del Uruguay. ¿Ella cuándo falleció, don Juan? Ella apareció el 31 de julio de 1983. Acabábamos de celebrar mi próximo cumpleaños, que era el primero al día siguiente, en Soco Soco. Y salimos de Soco Soco con mi hijo y ella, y al llegar a casa, al pisar el umbral, se desmoronó físicamente de un paro cardíaco. De modo que la levantamos, le hicimos, llamó al médico, se le hizo un masaje y no. Era difícil. Jamás había tenido nada en el corazón. Agradezco, Paulina, el mutis impecable de tu paro cardíaco. Ese mutis aséptico que te desmoronó en el umbral de casa. Fuiste sabia hasta en eso, al evitarnos agonías fétidas de quejumbres y rostros emaciados, muertes estropajosas de predifuntos que sortean in extremis sus llagas y detritus. Sin embargo, qué bueno hubiera sido escamotearte con artilugios de congelamiento y preservar tu cuerpo de mármol ondulante por si viniera otro Cranach al mundo a pintar sus primores. Esbozadas en mis presentimientos, conocía tu aura, tu entelequia, y un viernes 22 de primavera augusto te conocí de visu, tal cual, de carne y hueso. Fuimos novios el sábado siguiente y fiancé el domingo 24, y el lunes 25 la luna consagró nuestra unión mística, dotando epitalamios y aleluyas para 18.194 días más de dicha inmarcesible. Mi mamá era una mujer muy inteligente, pero tenía la otra, la cuota de carnadura del cariño, ¿no? Que papá la tenía, pero no la demostraba. Mamá era el cariño en la casa y lo expresaba. Papá jamás expresó su cariño. Yo nunca vi a papá hacer cariño. Con mi hermano no se daban abrazos ni besos. Y a mí me besaba, pero en casa. Si yo iba, pero tampoco me besaba a mí. Yo iba y le daba un beso, pero papá nunca me dio un beso de motu propio. Es increíble, ¿no? Eran gentes que respetaban al otro. Es decir, aquello de la otredad para él era un principio muy arraigado. Seguramente que se lo habían inculcado desde su casa, inclusive con la cuota de deferencia con que se manejaban las relaciones familiares o personales o sociales. Por ejemplo, nunca me trató de che a mi hijo ni yo a él, ¿no? Y en alguna época... No se tuteaban. Nunca nos tuteamos, y en alguna época, al inicio de nuestra relación con Monique, tenía un trato de doctor. No jugaba con nosotros, más jugaba con nosotros Ita, que era mi abuela, que era mucho... Filloy era muy divertido, pero distante.
Y una vez que mamá murió, yo tomé la posta de mamá. Y yo no necesité morirme para que los chicos tomaran mi posta. Porque realmente el cariño que tenían por su abuela era enorme. Era un cariño jocoso. Era medio machista. Yo de chiquita era bastante feminista y me acuerdo que todavía iba al cole, 14 años, debo haber tenido 13, y me acuerdo una vez que me indigné. ¿De qué? Me indigné, ustedes no estaban, era una noche de verano, estábamos comiendo ahí en la terraza con los chicos y había algunos amigos y estábamos todos hablando de qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. Y yo ni me acuerdo qué dije, pero debo haber dicho periodista o matemática o algo. Y el abuelo me pregunta, ¿pero vos? ¿Para qué querés estudiar si el lugar de las mujeres está en la cocina? Seguro. Yo me indigné. Que me era medio provocador, ¿no? Obviamente, pero... Aparte yo quería recontramatar. Yo hoy atesoro centenares de cartas y dibujos de don Juan. Más de 50 y muchas sobres que venían, yo los abría y adentro venía la carta y además venían dibujos, y a veces eran dibujos o versos, cuartetas muy chistosas, tenía un gran sentido del humor. Y creo que esto tenía que ver con que él en su juventud, entre 1915 y 1924, cuando él estudiaba Derecho en Córdoba, él había sido dibujante, caricaturista del diario La Voz del Interior. Sí, era juez, era camarista. Siendo juez lo dibujaba. Él fue, te cuento, primero asesor letrado, defensor de oficio en los casos que no tenían defensores los imputados. Y en segundo lugar fue fiscal de Cámara, con lo cual él era el representante de la vindicta pública y como tal los acusaba a los imputados. Esto que eran los años 20 y pico, cuando él ya se había recibido. Los 40 y tantos. Y yo el Forcio IV en el año 24, más o menos. No es que ahí tenés vos descrito. Claro, mira, la abril de mayo de 1940. La imputación, cuánto. Él llevaba un registro, que yo no sé qué lo hizo eso, cuando era defensor oficial, de los años que había logrado quitarles a sus defendidos. Sentado vis a vis al Palacio de Justicia, lo primero que rememoro es todas las veces que en 36 años he subido y bajado esas escaleras. Me miro un poco arriba y veo la oficina donde tantas veces he buscado los asuntos específicos de mi cargo, de los cargos que he tenido, y en el cual también he aprovechado todos los intersticios vacuos, inútiles, que no versaban sobre temas jurídicos para dedicarlo a mis cosas. Conflicto de vocaciones entre el derecho, la judicatura y la literatura, yo no lo creo. La literatura estaba en él por encima de absolutamente todo. Tenía alguna biblioteca jurídica no muy vasta, pero con los viejos códigos civiles anotados que siempre implicaban alguna, no novedad, sino que era algo en lo cual los abogados todavía nos nutríamos en esa época. Yo he sacado mucho partido del tema judicial. Hay dos novelas de tema judicial y una cantidad de cuentos y qué sé yo. El hecho de estar en un estrado en materia criminal examinando delincuentes inocentes o autores de felonías, eso trajo aparejado el conocimiento de muchas almas en penitencia o en absolución. Cuando don Juan retomó las publicaciones a partir del 67, en los años 70 él publicó su primer gran volumen de cuentos, Los Ochoa, y su gran novela de este periodo tardío, digamos, que es La Potra,
de 1973. Pero su novela más urticante la escribió en 1975, Vil y Vil, la cual le trajo algunos problemas después con la dictadura. Me venían a citar a casa oficiales con la ametralladora. ¿Qué año fue? Quiero ser el 80, el 81. Me venían a citar porque los tres jefes, los tres coroneles de acá, uno de la base aérea, otro de un establecimiento de arsenales y otro de la guarnición, se habían constituido una especie de tribunal inquisitivo y me interrogaban sobre, había sido ya hecha el secuestro de los libros. Los militares hacen pronunciamientos. Por lo mismo que disfrutan de robustez física, su bienestar les aconseja no arriesgar porque sí la vida gozosa que llevan. Únicamente cuando las prebendas que reciben no superan a su anhelo o vanidad, deciden conspirar. Pero sin ajetrearse demasiado. Nacidos en cunas mecidas por el presupuesto, su elán sedicioso lo amamanta la perfidia. Crece en la ingratitud y estalla cuando, obesos y orondos, han urdido en el propio escenario del gobierno la farsa que lo desplazará. Un coronel de artillería no sabe ni tirar con cañones, así que te puedes imaginar. Entonces, lo que pasa es que este señor no entendía nada, y Filloy le dio toda una explicación de lo que es la literatura, de lo que es el autor en la literatura. Y le dijo, vea, el escritor, quien escribe, no habla por sí, habla por su personaje. Y su personaje tiene un pensamiento propio e independiente. Que el escritor es un hombre que tiene una matriz que está siempre pariendo personajes. Y que esos personajes, el escritor no debe prestarle cultura ni quitarle cultura. Que el interrogatorio era feroz, pero eran tres tigres que me agredían. Ahora a ellos les resultaba incomprensible que yo, un hombre de justicia, fuera un escritor de esa naturaleza. Pero yo le digo, yo lo que hago en esta novela, es una novela ensayo, le digo. A mí lo que yo abordo ahí es un problema del militarismo en Latinoamérica, ¿no? Pero los tipos tenían Vil y Vil completamente leído, subrayado. Yo, pero ¿cómo dice usted esto? Sigue echando chispa, ¿no? Le digo, no lo dice, no lo digo yo, lo dice el personaje. Pero usted ha sido un miembro de la justicia, entonces usted debería haber puesto razonado con criterio judicial las palabras que dice. Yo no tengo por qué prestarle cultura ni quitarle cultura a un personaje. Cuando leo a papá es como si me estuviera hablando, ¿sabes? Y yo no fui una gran lectora de papá. No he leído todos los libros de papá. Y muchas veces no los leía porque tenía miedo de que no me fueran a gustar y me molestaba si no me gustaba. Porque uno en medio de todo idealiza al padre como escritor. Y por ahí no cae. ¿Qué dice abajo en la llamadita? Acá, alas de sabiduría, de abajo, plumas de bondad luminosa. Pero, para acá. Correcciones de la última página. Esta es de Caterva. Esto es Caterva. Todavía lo extraño mucho. Y este año leí La Potra. Y leerlo es como escucharlo. Mire, el arte de escribir es un arte muy difícil. Azorín decía, tenía 94 años cuando murió Azorín también, dice, yo todavía no he aprendido a escribir. Azorín lo repetía cada rato. ¿Y usted aprendió? Sí, más o menos. Sale la cosa con mucha fluidez, sale.
Conmiserados sean los que compran cada semana una conducta nueva y los canallas que se jubilan en la corrección. Conmiserados sean los hombres sinceros hasta el cinismo y las mujeres francas hasta la brutalidad. Conmiserados sean los masculladores de plegarias de toma y daca y los astutos en cuya boca solo es puro el hipo. Conmiserados sean los matones con cementerio particular y los estrategas que mueren en la cama. Conmiserados sean los místicos que buscan a Dios en motocicleta y los profanos que eructan doquiera su virtud. Conmiserados sean los políticos honestos por mayoría de votos y los nobles con alcurnia de mala reputación. Conmiserados sean los piratas que tienen la ferocidad del dique seco y los náufragos que solo salvaron su amor propio. Conmiserados sean. Amén. Era un poeta italiano que ha hecho un poema a la golondrina y que a nosotros el profesor de italiano lo ha escrito. ¿Cómo era? Ay, sí. Peregrino rondinella che ti sposi sul Verone, si canta. Il settembre inense viene e alle assieme ti prepari. Tu vedrai lontane arene, nuovo mare, nuovo monte, nuovo mare. ¿Qué voy a decir tu favela? ¿Y de quién es ese poema? No sé si es de este, ¿qué tío aquí? Te digo sí que aparece una que otra, ¿no? Sí. El refrán dice, una golondrina no se verá.